Hola queridos amigos, pues hoy la reflexión va a ser en el estacionamiento, esperando un ratito, a ver si no voy a ver un poquito por el paso de los coches, pero pues el Evangelio de hoy nos habla acerca del perdón, la importancia de perdonar para ser perdonados, porque habla del que llaman el siervo sin entrañas. ¿Qué quiere decir? Aquel siervo que recibió el perdón por mucho que debía, pero no quiso perdonar. Cuando le tocó perdonar poco no quiso perdonar y por eso vino el castigo, porque no se abría la misericordia. Y en ese sentido podemos hablar que el perdón implica dos elementos. Primero el elemento humano y posteriormente el elemento de la gracia. Porque sí, hay elementos humanos que pueden ayudarnos a perdonar. Yo quisiera tratar algunos, sin abundar mucho en ellos, pero que pueden ayudarnos. Primero, número uno, pues lo que es controlar la imaginación, porque la imaginación muchas veces no ayuda a perdonar. ¿Cuántas veces nos ha pasado que nos hacen algo y le cargamos de imaginación? De seguro ha de haber pensado esto, querido esto, lo hizo por esto, y de seguro va a hacer esto y va a querer hacer esto, y le cargamos, le cargamos. ¿Y qué pasa con esto? La imaginación hace que el sentimiento sea más fuerte. Y ese sentimiento más fuerte hace que imaginemos más y la imaginación que el crecimiento, que el sentimiento crezca y así se vuelve un círculo vicioso que no nos permite perdonar. Entonces, lo primero que hay que hacer es controlar la imaginación, decirle a la imaginación, tú no te metas, esto no es tu problema, hazte de lado que yo voy a arreglarlo. No llenarnos de cosas que imaginamos. Esto nos lleva al siguiente paso, ser objetivos. A ver, ver el problema objetivamente. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo? ¿Qué hizo? No cargarle de cosas imaginativas y con esto también nos lleva a ver si la molestia es proporcional a la falta. ¿Por qué? Porque a veces nos enojamos más por cosas que no lo ameritan. Me enojo mucho por algo que no tiene sentido y esto es porque le cargué la imaginación, porque puse intenciones que no había, intenciones que no eran eh, correctas, que no existían y entonces eso impide muchas veces el poder perdonar. Y también hay que quitar la carga del pasado. ¿Cuántas veces el enojo y la dificultad de perdonar es más grande porque ya no me quedo solo con la falta, sino que cargo lo de atrás? A ver, me hizo esto, pero la semana pasada me hizo esto, y la antepasada esto, y el mes pasado, y el año pasado, y entonces ya me enojo y guardo rencor no por lo hecho en el momento, sino por tantas y tantas y tantas cosas que voy acumulando que no me permiten perdonar. Entonces también hay que ir quitando el pasado, sacando el pasado, para no cargar, porque hay personas que pues pueden recordar una falta como si hubiera sido ayer cuando ha pasado hace años. Recordemos, hermanos, el rencor es como tomarse un veneno esperando que muera el otro. El rencor nos hace daño a nosotros. Ahora, es cierto que si en ocasiones recibimos faltas, recibimos ofensas, que sí son fuertes, son duras, son graves y cuesta trabajo perdonar. Eh, en ese sentido, pues también otra cosa que nos ayuda es ubicar la realidad de la otra persona. No sé, ponerme en sus zapatos, a ver, ¿por qué pudo haber hecho esto? Quizás tuvo un mal día, quizás tiene problemas en su casa, quizás no ha recibido la educación que yo he recibido, o también la edad. No es lo mismo, por ejemplo, que un adolescente le diga a sus papás, te odio porque no le dejaron ver el fútbol, porque no le dejaron ver la serie, algo por el estilo. Eso en realidad no parte muchas veces de un sentimiento de odio real, sino que el adolescente no conoce a veces sus emociones, no las controla, no se comprende a sí mismo y no es porque tenga un odio, es que tiene algo adentro que lo frustra, que lo limita, que quiere sacar y entonces es cuando dice te odio, pero no es que odie en realidad. No es lo mismo cuando una persona adulta con plena conciencia lo dice, allá hay mayor gravedad. Con esto no digo que esté bien ni que haya que justificar. Hay que formar a los adolescentes para que sepan canalizar sus emociones de manera adecuada. Pero, por ejemplo, porque a veces papás que pues sí se preocupan mucho y es justificable, pero dicen es que mi hijo me odia. Pero muchas veces no es eso, a veces es esto, un sentimiento de frustración del adolescente que no sabe cómo controlar. Entonces, el ubicar a la otra persona, el ubicar su madurez puede ayudarnos también a, pues, perdonar en un momento dado. Ahora, sí, cuando ya verdaderamente es una falta fuerte, una falta grave, con toda la mala intención y que cuesta perdonar, ahí es donde la gracia nos ayuda en todo momento, pero la gracia en ese momento específico ayuda bastante. Primero, decía San Martín de Porres, cuando recibía pues alguna ofensa, algún oprobio que era injusto, dice, bueno señor, yo te debo mucho, tómatelo a cuenta por todas las que te debo. Digamos de alguna forma, señor, pues ayúdame a disminuir un poco de purgatorio por todas mis faltas, porque
el único que no debe absolutamente nada y lo pagó todo fue Cristo. Si el que no debía nada lo pagó todo, aquellas faltas, si nosotros las asumimos por nuestros pecados, pueden ayudarnos a liberar un poquito la culpa. Y el ejemplo que nos da Cristo es que Él perdonó, pero en el momento que estaba sufriendo. Primero comprendió, dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Posiblemente ellos no sabían que era Dios, no, bueno, más bien no lo querían aceptar, pero eso ayudó, digamos, a mostrarnos cómo Jesús, a pesar del momento de sufrimiento y dolor, perdona comprendiendo. Y ciertamente eso no quiere decir que perdonar quitara el dolor, porque Jesús perdonó, pero tenía los clavos, tenía la corona de espinas, tenía los flagelos, tenía las ofensas. En el momento del dolor, perdonó. Entonces eso puede ayudarnos, pedirle a Cristo la gracia del perdón, que nos ayuda a perdonar, un perdón perfecto como el que dice el Evangelio, el 7 veces y el 70 veces 7, 7 que es el número de la perfección, nos muestra eso. El perdón tiene que ser perfecto, no para andar contando cuántas llevas, sino para perdonar de manera perfecta. Y ciertamente la gracia puede ayudarnos, por un lado, a perdonar. Es cierto que a veces no se va a olvidar, dicen que perdonar es olvidar. Yo creo que cuando no se quiere olvidar es que efectivamente no se quiere perdonar. Pero hay veces que puedo recordar verdaderamente la falta y ya he perdonado. Perdonar tampoco implica que no haya dolor. A veces hay dolor, pero aún así perdono, libero a la persona de esa carga moral que tiene contra mí. Y verdaderamente perdonar puede ayudarme a sanar. Ahora también es importante mostrar que el perdón no hace de lado la justicia. ¿Qué quiere decir? No es lo mismo decir, bueno, hay un castigo contra la otra persona por venganza, eso no es correcto. Pero cuando he perdonado y amo al otro, la justicia me dice, a ver, el que la persona haga mal también le hace daño a él y daña a los demás. Y no es justo que pase esto. Entonces, sí, yo puedo tomar correctivos, yo puedo efectivamente incluso dar un castigo que ayude a la persona a darse cuenta de su falta para que no lo vuelva a cometer. Pero ya no por un deseo de venganza, sino por un amor a la persona. Yo no quiero que el otro se haga daño con el mal. Yo no quiero que el otro haga daño a los demás. Y si es necesario un correctivo en orden a la justicia, habiendo perdonado, puedo ayudar a la persona. Pidamos al Señor entonces que nos dé la gracia de perdonar, sobre todo en esta cuaresma, para que podamos verdaderamente acompañarlo en el camino de la cruz y así poder gozar de la vida eterna. Muchas gracias y que Dios les bendiga.